de rotación. Voy a poner más a la derecha. Este método, ¿qué nos lo hace? Nos simplifica la vida, por una cosa sencilla. En el método general, donde se hace rolón por rolón, si bien también es válido, es correcto, es muy largo cuando hay muchos conectores. Entonces, la metodología de este procedimiento es justamente la siguiente. Busca simplificar el cálculo viendo cuál de los conectores es el que más se desplaza, porque el que más se desplace soporta mayor deformación, lo que implica que está resistiendo una mayor cantidad de carga, y hay un esfuerzo que es más grande que los demás conductores. Entonces, esa es la forma de haberse planteado este método de rotación. Ahora, un ejemplo, vamos a resolver, va a ser este de acá. Pues esto, digamos, una columna. Ahí está. Que son unas columnas, o sea, parte de una columna. Todo arriba, ¿no? Un corte. Esto es realmente más grande. Y está unido con una viga, parece un tinglado o no sé, cualquier cosa. Puede ser algo así como un segundo piso, hasta un piso intermedio, mezanín. Esto, ¿dónde se ha visto, por ejemplo? No sé si conocen el Molino del Gallo. Hay bastante de estas casetas que se han hecho con dos pisos, ¿verdad? O sea, ha puesto ladrillo, pero en una parte media, entre los perfiles, se han impernado otros perfiles y se han puesto conectores, obviamente de manera simétrica. No se ha puesto así, ¿para qué? Aquí se pongan talos de madera y se ponga el depuesto para la parte de arriba. ¿Qué es lo que necesitamos de dato para calcular estas uniones? Lo siguiente. Primero, las posiciones de los pelos. Voy a poner aquí, aquí. Para que sea sencillito, voy a poner solamente 5 conectores. Siguen entrando. ¿Cuántos son? 47. Ya. Ahora, por decir, ¿qué requiero de dato? Saber cuánto de carga le llega a la unión. Para eso que para eso están los simuladores estructurales que nos dan las resultantes de cargas. Entonces, ¿qué tal si esto está unido a una viga o bueno, un elemento metálico mediante soldadura? Bueno, suponiendo que la soldadura no compromete la estabilidad, o sea, no va a fallar, la carga que llega pasa por acá. ¿Qué requiero de esta carga? O sea, ¿qué me daría el software de simulación estructural? Me va a dar las componentes. Es decir, la carga P va a ser tanto, o sea, P en X, P en Y, en el punto tanto, se me va a decir eso. Me va a dar coordenadas. ¿Para qué eso? Para tener esta pendiente, vamos a llamar el ángulo alfa. Ahora, en el caso de que no sepa cuánto resiste la unión y ya tuviera los detalles estructurales, puedo calcular esto con este método o con el método general, me van a dar exactamente el mismo resultado. Puede llegar a variar en decimales solamente por el error de discretización. A ver, siguen entrando. Ya, si no entran más, voy a parar ahí. Ya. Si conozco los diámetros de esto, puedo llegar a calcular la carga P. Y si conozco la carga P, puedo elegir cuántos conectores o qué diámetro va a ser suficiente. ¿Verdad? Ya. Ahora, voy a poner mis referencias acá. 0.0. Entonces, que sea esto, aquí de la placa de la base, no sé, le llamaremos X. Y lo de aquí le llamaremos Y. Entonces, sube para acá. Esto va a ser Y. ¿Para qué sirve esto? Para poder tener todo en un cuadrante. Así no me complico con los signos. ¿Qué más requiero? Las distancias, o sea, las posiciones de los conectores. Entonces, requiere estas distancias, esto de acá. Siguen queriendo entrar. Siguen. Entonces, todo. Bien. Ahora, como les decía, ¿qué requiero? Las distancias. Entonces, esto
que sea, por ejemplo, 3 centímetros. Esto aquí puede ser de un 7. Eso puede ser también 3. Vamos a ver esto. 3. Y esto que sea, ¿cuánto? De 5 centímetros. Listo, así de simple. Y en altura, ¿cuánto? Voy a poner este lado de acá. No se preocupe, fotos les voy a mandar al grupo. Esto de aquí, acá, y esto. Que tengan el mismo valor. Que sea 3. 3, 3, 3 y 3. O sea, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros hasta la carga. De aquí, 3 centímetros, 7 centímetros hasta esta línea, 3 hasta el borde y 5 hasta la carga. ¿Qué ángulo alfa? Tendremos uno de 55 grados. Listo, facilito. O también podemos poner las pendientes. Mejor poner la pendiente. ¿Por qué? En el examen de ingeniero generalmente mete la pendiente. Entonces aquí vamos a poner vertical, horizontal. Y eso va a ser dato. Ahora, ¿qué más tiene que ser dato? Obviamente el diámetro de los conectores. Si queremos calcular la carga, este es el diámetro del rolón. Ahora, ¿qué hay que calcular? Bueno, ¿qué tenemos de datos? Ya tenemos la geometría de acá. La horizontal sea de ¿cuánto? De 2. Y la vertical sea de 3. ¿Qué significa esto? Es el cambio de pendientes. En la línea de acción de la carga P, que es de acá por la que pasa el vector fuerza, que es la carga P, por cada 2 cuadros que se recorren a la derecha, sube 3. Eso me está indicando. Sube entonces la pendiente. Son los componentes de la pendiente. ¿Cuánto sería el diámetro del conector o de los conectores? Podemos uno muy sencillito de encontrar. 1.5 centímetros. 1.5 centímetros. No sé. 5 octavos, digamos. Parecido a 5 octavos. ¿Qué más requerimos de dato para esto? Si queremos calcular una carga, es el esfuerzo admisible. El esfuerzo. ¿Qué va a soportar estos conectores? Una placa va a estar, digamos, estática respecto del otro. La otra se va a mover. Entonces, ¿qué genera? Un desplazamiento. Y al perno lo va a tratar de cortar. Entonces, requiero de aquí el esfuerzo de corte. El corte admisible. ¿De quién? De los conectores. Ahora, ¿cuánto puede ser un dato real? Algo de 1200 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas unidades de esfuerzo. Ahora, van a ver que en algunos uniones les van a dar de dato los esfuerzos normales. Entonces ahí, en las normas, relaciones de cuánto varía respecto de cuánto el esfuerzo cortante con el normal o el apoyo con el normal. Eso lo van a ver a más detalle en metálicas. De aquí, ¿qué más historia de dato? Por ahora no veo que necesite nada más. Entonces, empezamos a calcular. Solución. Generalmente, en los exámenes no les va a dar estas distancias, les va a dar las coordenadas de los puntos. En este caso, ¿cómo sería? El punto A, que es este de aquí, punto A, B, C, D, E, o sea, los doblones. Les va a dar las posiciones donde están ubicados los doblones. En su práctica creo que tiene uno con 17 doblones. No se asusten, eso es poco. Una vez entrado con 23 doblones a un examen, así que ahí ha muerto mucha gente, ¿no? Ha sido muy largo para resolver. Y se usa este método para no hacer muchos cálculos. Lo primero que hay que calcular aquí es el centroide de los conectores, porque esta distribución no es simétrica. O sea, si aquí ponemos un eje, digamos que el centroide pongamos hasta por acá, supongamos, al trazar un eje horizontal, lo de arriba y lo de abajo no es lo mismo. ¿Por qué? Aquí tengo los dos pelos, aquí tengo 1, 2, 3, o puede que esté aquí, tengo 4 y 1, pero no es lo mismo. Respecto de un eje vertical, esto de aquí no es lo mismo que de aquí. Entonces esto es asimétrico. Es una distribución que no es simétrica. No se centroide, hay que calcular. La forma de calcular el centroide para los doblones, ¿cuál es? Bueno, sabemos lo siguiente. Lo tengo aquí.
la centroide. Bueno, la ecuación que ustedes conocen para la centroide es la siguiente. UG igual a ¿cuánto? Sumatoria de las coordenadas por sus áreas, o las áreas por coordenadas es lo mismo. Área por coordenada. Integral sumatoria de las áreas. Ahora, como el área de estos doblones, al ser de diámetros iguales, es la misma, que va a quedar acá una constante por un área. Y aquí el área, en la parte de arriba, es constante en todos, la constante también sale de la sumatoria. Se simplifica el área y ¿qué queda? Algo más sencillo. La sumatoria de sus coordenadas horizontales entre el número de doblones o conectores. Eso queda. ¿Por qué? Porque las áreas son iguales. Pueden ustedes hacerlo matemáticamente a detalle, esto se hacía antes en clases, pero se demuestra de que esto y esto es lo mismo cuando todos los diámetros son iguales. Entonces no hay que complicarse acá. ¿Cuánto sería el centro de U? El siguiente. Entrar alguien, creo. Otro más va a entrar. Otro más. 4. Ya, ahora sí. Okay. La coordenada del punto A. ¿Cuánto vale en horizontal? Vemos, ¿cuánto es? 3. 3. La coordenada del punto B. ¿Cuánto es? 3 más 7, 10. La coordenada del punto C. ¿Cuánto es? 3 también. La coordenada del punto D, o del doblón D, 3 más 7, vale 10. La coordenada del doblón E es solamente 3. Listo. ¿Cuántos conectores son? 1, 2, 3, 4, 5 nada más. Listo. Hay que calcular esto. ¿Cuánto queda acá arriba? 13, 26, 29 quintos. Eso no se simplifica. Son números primos relativos. Tenemos 29 quintos, que en decimales, ¿cuánto va a ser? 5.8. Cosa centímetros. ¿Por qué? Estas coordenadas las he puesto en centímetros. Y el número de conectores no tiene unidad. Entonces, queda en centímetros. Para calcular el centroide, hay que entrar otro más. El centroide en la vertical, ¿cómo se hace? Lo mismo le pasa, solamente que esto es verticales. Entonces se simplifican las áreas y queda sumatoria de las verticales entre el número de doblones o el número de conectores. Igual a qué va a ser esto, lo mismo. Si tienen datos de las coordenadas, si les da así, o sea, del punto A, X, Y, o X, Y, del punto B, del punto C, X, Y, es lo mismo que esto que están haciendo, solamente que ahorita ya está de dato en la gráfica. Entonces, del doblón A, ¿cuánto es su coordenada vertical? 3, 6, 9. 9 más. Del punto B, también a la misma altura, está a 9. Del punto C, o del doblón C, 3, 6. Está solamente a 6. Del doblón D, está a 3, a 6. Del doblón E está solamente a 3. ¿Cuántos son en total? 5 doblones. ¿Cuánto queda aquí? Pues vemos. 9 más 6, eso es 15. Más acá 30, 33 quintos. Igual, 33 quintos son números primos relativos, entonces en decimales, ¿cuánto queda? 6.6. 6.6 centímetros. Listo. Esto es importante porque vamos a usar después para encontrar las excentricidades y esas cosas. Bueno, ¿qué me indica entonces? En la horizontal a 5.8 centímetros. Eso está más o menos por ahí. Voy a llamar a este eje el eje Y. Y esto que sea el eje U. Esto que sea el eje V. Ahora, el eje X, ¿dónde está? A 6.6, ¿de dónde? De este origen. Entonces, de aquí 6 más arriba. Está más hacia acá. Este es el eje X. Estos son los ejes centroidales.
no son los principales, pero no hace falta todavía calcular los principales porque es un conjunto de conectores, no es un elemento con sección transversal. Ahora, algo más. Vean esto. Respecto de si hubiera habido aquí un perno más, un conector, vean. ¿Dónde está el centro de todos estos? Está por acá y más o menos por aquí. Entonces, si no hay esto, ¿dónde se desplaza? A donde hay más áreas. Si yo pusiera esto, entonces se equilibran las áreas y viene acá. Esto es una propiedad de equilibrio geométrico de distribución de áreas. Eso nomás es. Entonces, si le sale un centroide que está cerca de donde hay más áreas, está bien. Si el centroide que hubieran calculado estuviera, digamos, a este lado, por aquí, preocúpense, porque aquí hay más áreas. ¿Por qué ha salido aquí? Algo estará mal calculado. Pero en este caso está bien. Eso es lo que hay que hacer, determinar el centroide. ¿Qué es lo siguiente que habría que calcular? Pues, a ver qué tenemos. La línea de acá. Tenemos que calcular la ecuación de la línea de acción de la carga P. ¿Qué es la línea de acción? Una de las componentes de un vector. Las fuerzas o las cargas son vectores porque tienen módulo, o sea, medida, tienen una dirección o línea de acción y un sentido que es hacia dónde, entrando o saliendo. En este caso, esto que es la línea de acción, la cual tiene una pendiente o un ángulo de inclinación. Entonces, lo siguiente que hay que calcular es justamente esto de acá. Ahora, ¿para qué nos ha servido calcular el centroide? Para lo siguiente. Respecto de este punto de acá, voy a poner el rojito, que es el centroide, hay que calcular una serie de radios. ¿Esto por qué? Porque nos lo pide la ecuación que se ha deducido para calcular esto. Entonces, hay un radio o distancia al punto A. Si no se nota, no se preocupen, lo voy a subir una foto al grupo. Un radio, punto B. Hay un radio al punto C. O sea, son distancias. Y hay que calcular todo esto. Acá. Radio punto D. Y aquí, radio al punto o al doblón E. Esto hay que calcular. ¿Cómo se calcula? Distancia entre dos puntos. ¿Por qué? Tenemos las coordenadas de quiénes? Del centroide. Tenemos las coordenadas de los puntos. Entonces, diferencia de coordenadas, y ya está. Entonces, paso número 2, determinación de los radios. ¿Quiénes? R sub I, vamos a llamar, de cada uno. Hay que obviamente hallar sus cuadrados. En este caso van a ver, no hace falta calcular las raíces, pero pueden hacerlo para saber cuáles son las raíces. Es una verificación, pero necesitamos solamente los cuadrados y su sumatorio. O sea, hay que sumar estos radios elevados al cuadrado. Entonces, en el primer paso, ¿qué hay que hacer? No hace falta poner la lista, pero pueden poner en su examen. Pero no hace falta, no es necesario. Porque al sacar raíz y elevar al cuadrado, al no tomar en cuenta todos los decimales, va a haber un error por discretización en el resultado. Entonces, se está alejando de la realidad. Entonces, ¿cómo se calcula? Muy fácil. Radio de punto A. Vamos a llevar al cuadrado nomás. Aquí es igual este radio, esta distancia. A lo siguiente. Distancia entre los puntos. Entonces, empecemos con las horizontales. El X de quién no va a cambiar. El X del centroide. Entonces, vamos a llamar a qué cosa XG. A eso que hay que restarle el X del punto A. La coordenada X de punto A. Y eso al cuadrado. Más, ¿qué cosa? El Y de punto de centroide. Igual. Le restamos, ¿qué cosa? La altura, o la coordenada Y de el A. Y eso al cuadrado. Sacar raíz y volver al cuadrado no tiene sentido. Entonces, esto directamente lo vas a calcular.
Ahora, para el reblón B, lo mismo, o sea, reblón B al cuadrado igual. Este XG y este YG no cambian. ¿Qué cambia? Las otras coordenadas, o sea, menos el X del B, todo al cuadrado, más, aquí sería menos el Y del punto B al cuadrado. Y esto no va. O sea, los que están en azul no cambian. El centro de esas coordenadas no van a cambiar. Ahora, esto, vamos a empezar los datos. El X del punto G, ¿cuánto vale? Aquí está. Este UG es el XG, 5.8. Voy a poner en azul también. 5.8. Menos el X del punto A. ¿Cuánto vale su X? 3 centímetros. 3 al cuadrado. Más. ¿Cuánto es el YG? 6.6. Este de aquí. 6.6. A eso, ¿qué le restamos? La altura del punto A. ¿Cuánto es? 369. Menos 9. Y esto viene al cuadrado. Y del punto, o del reblón B, lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Solamente estas coordenadas de acá. O sea, su X de este contexto, ahora esto es 10. Al cuadrado, más. Esto no cambia, menos. En vez de 9, igual, 9. La altura está a 9. Al cuadrado, igual. Entonces, estas acá son sus constantes. Estas son sus variables. Ahora, hasta esta parte no tienen dudas, ¿no? ¿Preguntas? Voy a sacar fotito ahorita porque ya se me llenó la pizarra. A ver. Un cachito. A ver. No se ve la ver. A ver. Enfoca, enfoca. Denme un ratito, chicos. Esta actualización del WhatsApp medio macana es porque se cuelga cada rato. Qué macana. A ver. No, no va a dar esto. Voy a cerrar la aplicación. Voy a volver a entrar de nuevo. Cachito, a ver. Estas benditas actualizaciones, una macana realmente, chicos. A ver si enfoca esta vez. No da. Ya la pantalla está en negro, no quiere ni enfocar. No sé por qué. Voy a sacar fotos. Voy a sacar fotos con la cámara, que no es del WhatsApp, con la normal, para que así lo pueda subir en uno al grupo. ¿Sí? Pero parece que esto más no da. Vaya la suerte, se ha colgado. Caramba. Un cachito, chicos, un cachito. Tiene un ratito, muchachos. El botón de apagado hay que apretar harto tiempo para que se reinicie. Sí, estoy viendo. A ver. Ya, los voy a reiniciar el teléfono. Y mientras tanto, ¿cómo la va a ver? Voy a intentar sacar una captura de pantalla, aunque se va a mover esta cosita. Ya se fue al piso. Vamos a ver. Y ahora salió.
Pero esto tengo que pasar a observar todavía. A ver, un cachito. ¿Dónde saqué esta cosa? ¿Dónde está? Aquí está. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Estoy, no creo que se mueva. Ya está. A ver. Esta es la máquina de la educación virtual. Se llega en el aparatito para sacar fotos y todito se reina. Ahora pues sí. Enfoca y enfoca. Y tendría que salir. Perfecto. Listo. Tardar en cargar eso más que no que. Y estaré calculando estos radios. Igual se pueden calcular los radios y ya saben cómo proceder. A ver. Ok. Ahí tiene que llegarse la foto ahorita. Mientras tanto voy a calcular estas cositas. 5.8 menos una coordenada x que voy a hacer variar al cuadrado más esto de acá que es 6.6 menos una coordenada y que voy a hacer variar eso al cuadrado y con la función calc solamente es variar uno tras otro de los radios. Así creo que está llegando. ¿Les ha llegado la foto del grupo? Tanto tarda en cargar. Ya. Vamos que sacar la fotito. Entonces lo voy a borrar acá. Este 2 y 3 lo voy a poner en otro lugar para usar este espacio. Vertical valía vale 3, H vale 2. Y entre los doblones, aquí está, lo voy a poner en verde. Que valga, ¿cuánto? 1.5 está en el dato. 1.5 centímetros. Listo. Me ha cargado, me ha cargado la foto. Es la macana de esta actualización de miércoles que no funciona bien este server, que ya es antiguito el que tengo. Ya está. Creo que ya se ha llegado la foto, creo, no estoy seguro. Ya. Aquí me mandó una foto de que no se ve nada. Ya, voy a sacar siempre foto entonces con otra cámara y les voy a mandar en uno, no sé, los archivos. Denme un cachito. Me he hecho patear con la tecnología ahorita. No. A ver, a ver, a ver. Miércoles, realmente. Ahora sí. A ver. Listo. Voy a hacer la primera fotito. Voy a apagar la cámara. Y voy a proceder a calcular los demás radios.
obviamente al cuadrado. ¿Por qué? No hace falta calcular todavía las distancias tal como están. O sea, esa distancia por ahora no hace falta calcular. ¿Por qué? Porque voy a elevar al cuadrado, no tiene sentido que gastes decimales. Igual, ¿cómo sería el R3 o el radio de B? Va a ser igual a qué. Al cuadrado de esta parte. Esto va a ser la relación al cuadrado de quién. X que no cambia igual. Esto es de acá. Ya saben, vamos a cambiar estos. Entonces, ¿quién mantiene constante? 5.8. Y el otro valor, si va a variar. O sea, el X de quién ahorita, del punto C, ¿cuánto vale? 3. ¿Vale? 3 centímetros al cuadrado. Más. Aquí, ¿cuánto es? Esto es 6.6. Acá, 6.6. Menos quién? Menos el Y del punto o del doblón C. ¿Cuánto es su Y? Vale 6. 6. Esto al cuadrado. Y aquí el resultado. Esto es del punto del doblón C. El doblón D, lo mismo. Doblón D al cuadrado. Doblón E al cuadrado. Esto es igual a, y esto es solamente copiar. El 5.8 no cambia. 5.8, 5.8, ahí, menos ¿cuánto? En el punto D, ¿cuánto vale su X? ¿Vale? De más 7, 10. Esto es 10. Del punto E, o del rulón E, ¿cuánto vale su X? 3. Esto es 3. Todo es al cuadrado, más la otra coordenada. 6.6 del centro no cambia. ¿Quién cambia? El PER no cambia de posición. Del doblón C era 6. Del doblón D también es 6 de altura. Esto al cuadrado. Del doblón E solamente 3 de altura. 3 al cuadrado. Entonces hay que calcular estos. 1, 2, 3, 4, 5 rolones. Si son 20, los 20 nomás. Pero el procedimiento es el mismo. Vale. Aquí está la calculadora. Calcular. El primero, X, 3, Y, 9. ¿Cuánto vale? Elevado al cuadrado, obviamente. 13.6. Debe ser entre 3 y 4 centímetros la distancia entre el centroide y el punto A. Pues la raíz de esto nomás. Esto está ahorita en centímetros al cuadrado. El otro elemento está su X a 10 y su Y también a 9. Eso es 23.4 centímetros. Seguramente su distancia está cercana a 5 centímetros. ¿Cuánto vale del C? Su X vale 3, su Y vale 6. Y esto es 8.2 centímetros cuadrados. Del otro, su X vale 10. Su Y vale 6. Esto está exactamente a 18 centímetros cuadrados. Por esa distancia. Y el otro tiene 3 en X y tiene 3 en Y. Entonces, este parece que está más lejos. Está 20.8. 20.8 está en centímetros cuadrados. ¿Okay? Es la distancia al cuadrado. Ahora, ¿qué requiero yo de esto? La sumatoria de estos. Como no tiene variación o error por radicales, entonces esta sumatoria de los ED al cuadrado que requiero, ¿cuánto va a ser? Entonces, 13.6 más 23.4 más 8.2 más 18 más 20.8. Y el total, ¿cuánto sale? 84. 84 centímetros cuadrados. Esto me sirve. Entonces, de ahí, ¿qué más habría que calcular? Un cachito voy a mover esto, creo que está muy a la derecha. Ahora sí se ve mejor. Ahora voy a calibrar la cámara. Y está. Ahora sí.
Esto va a servir para calcular, ¿qué cosa? Lo que es el R sub 0. El segundo paso ha sido calcular esta sumatoria de distancia. ¿Cuál va a ser el tercer paso? Bien. Tenéis que calcular necesariamente la excentricidad. Porque, ¿qué es lo que tengo acá? Una línea de acción. ¿Puedo calcular la ecuación esta recta? Puedo calcular. Porque tengo un punto conocido, o sea, tengo esa distancia y esta conocida, y tengo la pendiente. Entonces son los datos necesarios para hallar una ecuación de una recta. Bien. Entonces, 1, 2, 3. Paso 3 sería determinar, ¿qué cosa? La excentricidad. Excentricidad. ¿Qué excentricidad? La siguiente. En algún punto de esta recta hay una perpendicular que pasa por el centroide. Quiero calcular esa distancia del punto a la recta más corta. Eso voy a calcular. Entonces, ¿cómo sería esto? Por acá más o menos. Perpendicular. Y de esta perpendicular, extendiendo hacia el otro lado del centroide, va a estar bien. Esta distancia de acá se llama R sub 0. Esto hay que encontrar. ¿Por qué? A esa distancia, en este puntito, se encuentra el centro instantáneo de rotación. ¿Qué es este centro instantáneo de rotación? Lo siguiente. Digamos que la pizarra es una placa y que tengo empernada esta otra placa con 1, 2, 3, 4, 5 pernos. Entonces, voy a dibujarlo. Los pernitos. Acá, acá, aquí, aquí y aquí. Está ahorita, y el centro está por acá. Es algo así lo que está. La recta, que ven en azul, esta de acá, es más o menos algo así. Y este es el R sub 0. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Debido a la aplicación de la carga que se da, esta placa va a empezar a rotar. Pero ¿cuál va a ser el eje de rotación? No va a ser el centroide. No van a ser los pernos. Los pernos se van a mover, se van a desplazar un poco respecto de este desplazamiento. El único punto que no se desplaza es este de acá, el R sub 0. Es el eje de rotación de la placa. Por eso es el centro instantáneo de rotación. Porque ese punto no presenta desplazamientos de ningún tipo. ¿Qué significa eso? Que el punto más alejado, o sea, el roblón más alejado, es el que más se va a desplazar, por tanto soporta mayor esfuerzo de corte. Eso es importante determinar esta parte. Y para eso que necesitamos esta sumatoria y conocer la excentricidad. Bien, entonces calculemos. Primero la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, aquí es igual ahora. Está bacana, como no me acuerdo, tengo que ir reduciendo un poquito. Punto 2, punto 1, punto P. Pues X con el Y, donde esto es X menos X1 y esto es Y menos Y1, a donde esto es X2 menos X1 y esto es Y2 menos Y1. Y por proporcionalidad tendría que ser esta, o sea, Y2 menos Y1 tiene que ser a X2 entre X, perdón, X1, tanto como Y es a Y1 entre X menos X1. Muy bien. Y esto es un detalle entre delta X y ese delta X es la pendiente. Ahora sí. Y con los datos que tenemos, la pendiente es delta Y, ¿cuál? El vertical entre el horizontal. Entonces, eso sería. Esto que lo voy a borrar. No hace mucha falta. Eso más chicos ya saben. Examen sin formularios. ¿Por qué? No hace falta. Todos son conceptos. De hecho, algunos saben esto de memoria, yo no sé, pero no sé la deducción. Porque es más fácil que memorizar la ecuación. Ahora,
voy a usar esta parte de acá, esa parte de la ecuación. ¿Por qué? Conozco estas coordenadas de acá, y1, x1, y conozco los datos de la variación de la pendiente. Por tanto, ¿qué tendría de datos? Voy a poner acá, y1, ¿cuánto vale? La altura desde acá hasta la recta P. ¿Cuánto es? 3, 6, 9, 12. ¿Cuánto vale x1? Vale esta distancia desde el origen hasta el punto de aplicación de la carga. ¿Cuánto es? 3 más 7 más 3 más 5, eso es 18. Esto lo voy a hacer en centímetros. Pero por ahora no importa. Y hay que repasar los datos y despejar x, y darle la forma de la ecuación canónica, la forma canónica de la recta. Esto de acá ya no hace falta, porque ya hemos sumado todo acá. Lo voy a borrar. Ahora sí. Bien, continuando. De esta parte de acá, de la recta, ¿qué tendría? Tendría y menos y1, ¿cuánto es? 2. Igual a ¿quién? Vertical, ¿cuánto varía? 3. Horizontal, 2. 3 medios. O 1.5 es lo mismo. Y ahora esto pasaría a multiplicar x menos x1. ¿Cuánto es? 18. Ahora hay que multiplicar más esto de acá. ¿Cuánto sería esto? Sería 12, 3 medios por x menos 18. Esto va a ser 9 por 3, 27. Y de aquí puedo derivar en la forma canónica. 3 medios x. Este y lo pasar aquí con menos. Está bien, menos y, menos, con que no se sume. Y con sería término independiente, va a ser, si esto aquí no se mueve, es menos 27. Menos 12 va a pasar con positivo. Va a volver 25, 15. Menos 15. Igual a 0. Si está más resuelto, me ha salido 3 medios x menos y menos 15. Si estuviera mal, me corrigen, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué llega a esta forma de la ecuación? Esta forma de la ecuación es ecuación canónica. Así como está, me permite calcular la excentricidad. ¿Por qué? Tengo los coeficientes de x, de y el término independiente. ¿Cómo que se calcula la distancia de un punto a una recta? Con la siguiente ecuación. La distancia, que en este caso va a ser la excentricidad, o sea, esta distancia desde este centroide hasta la recta, la perpendicular, es la excentricidad. Esta excentricidad tiene una ecuación. ¿Cuál es? La raíz de... Aquí me he girado. Es A más B más C, si no me recuerdo, A cuadrado más B cuadrado. Esto aquí está en radical y esto está en valor absoluto. Y aquí es la ecuación de la recta. Sí, ahí está. AX más BY más el término C entre los coeficientes al cuadrado en valor absoluto, porque la distancia no puede ser negativa. Calculemos. Este AX más BY más C es esta ecuación tal como está. Y este X y este Y, ¿qué datos van a ser? Porque este tiene que ser un número, no puede ser una función. Peor de dos variables. Entonces, este X va a ser del centroide, XG. Este Y va a ser del centroide, YG. ¿Coordenadas de quién son este X y este Y? Del centroide. Del centroide. ¿La ecuación de quién es? De esta recta. Entonces, estoy calculando la distancia de este punto a esta recta. Esto estoy haciendo con esta ecuación de acá. Ahora, ¿cómo se reemplazan los datos? Muy fácilmente. 3 medios. ¿Quién entra en vez de XG? La distancia del centroide. Creo que no me he notado, pero me acuerdo más bien. Este de aquí era 5.8 y la altura de aquí era 6.6. Bien, en esos datos, ¿cuánto sería acá? Sería XG
5.8. ¿Cuánto sería YG? Menos, ¿quién? Menos es el coeficiente. O sea, aquí es menos 1 por Y. ¿Cuánto es el Y? 6.6. 6.6. Menos 15, que es el término independiente. Listo. Divididos entre quiénes? Entre estos que están en los coeficientes, que es 3 medios y menos 1 al cuadrado. ¿Cómo se reemplaza? Así de fácil. 3 medios al cuadrado más menos 1 al cuadrado en un radical. Y aquí vamos a sacar, ¿qué cosa? La excentricidad. Voy a calcularlo, subo una foto y voy a preguntar si tienen dudas. Así que, un cachito. 5 por 5.8 menos 6.6 menos 15 entre la raíz de 1.5 al cuadrado más 1. Y sale 7.156 centímetros. Esta es la distancia que hay entre el centroide a la recta, la perpendicular. Voy a sacar la fotita ahorita. En un rato, tal vez viendo la imagen sea más nítido hacer una pregunta. A ver. Está la foto. A ver, un cacho. A ver, aquí. La foto que les he mandado no les ha llegado, lamentablemente. Pisos digital. Sí, sería bueno si tuviera una tableta o una computadora. No tengo esa bacana. Por eso se enfoca la cámara cuando sí. Papel y lápiz, sí, se podría. Soporte celular no tengo. Está así, gracias. Entonces voy a mandar ahorita estas dos fotitos que he tomado. Si es que no llega, igual al final de la clase voy a subir las dos fotografías. Esta y esta. Estas dos. Si les llega, me avisan. Si no llega, me avisan también. Ahí está. 1, 2, 3. Ojalá cargue. Y sí, creo que se ha llegado. Bien, esas son las fotitos. Ojalá siga así funcionando el WhatsApp. Como lo ha actualizado, se ha borrado. Viendo eso, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿O se ha entendido? Bien. Si no hay preguntas, vamos a proceder a seguir calculando el sub 0. Voy a necesitar este dato de acá, que será la sumatoria, el cuadrado al cuadrado, que es 84 centímetros cuadrados. Listo, esta distancia E también lo voy a necesitar. Entonces es 7.156. Esto está en centímetros. Lo necesito ahora. Ahora, voy a borrar estos que es sub 0. No hace falta tenerlos aquí. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos el sub 0? Con una ecuación. Que a ver, creo que no me acuerdo. Voy a buscar aquí. Es el problema de la memoria, muchachos. Cuando uno no se acuerda, ni modo. Este es el número 3, 4. Ahí dentro está. El tau no era 1200.
Entonces, 4 sería determinar, ¿qué cosa? R sub 0. R sub 0, ¿cuánto vale? La ecuación incluye un menos, si no me recuerdo. Hay una sumatoria de acá, de la excentricidad por el número de rublones. Creo que sí, bien. La ecuación que estoy escribiendo, voy a escribir en azul, es la siguiente. R sub 0 es igual a menos la sumatoria de estos R y al cuadrado entre el número de rublones por la excentricidad. Si está mal, me avisan, chicos. Ahora, este menos, ¿de dónde viene? De lo siguiente. Está indicando solamente que respecto de la línea de acción de la carga, este R está al otro lado. Eso indica ese menos. Entonces, no se preocupen, si sacan menos, cuidado que se compliquen con los ángulos y esas cosas, no hay problema. Solamente indica de que está al otro lado. ¿Y de dónde viene? Del equilibrio de fuerzas en este punto. ¿Por qué? Porque este punto tiene una fuerza que va allá y otra fuerza que va allá. Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas, sale de que una es igual a menos la otra. Entonces, ahí queda esto. Ahora, ¿cuánto valen los valores de acá? Esta sumatoria es la de acá, 84 centímetros cuadrados. ¿Cuántos rublones tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rublones en dimensión. La excentricidad, ¿cuánto valía? 7.156. 7.156 centímetros. ¿Qué se simplifica? Estas unidades de acá arriba. Este cuadrado con esto. Quedaría en centímetros la distancia, lo cual es correcto. ¿Y a cuánto es igual eso? Pues 84 entre el anterior número por esto. Sale menos 2, bueno, sale 2. Sale menos, no importa. El sub 0 es menos 2.348 centímetros. ¿Qué significa esto? Solamente una distancia. Que de aquí a aquí, este sub 0, desde el centroide hasta el R sub 0, centro instantáneo de rotación, hay 2.3 centímetros. Eso significa. ¿Para qué me sirve esto? Para poder calcular ahora los R'. O sea, el R' hacia el punto A, el L' al punto B. O sea, así, R', R', en la foto se ve más nítido esto. R'C, R'D, L'D, ¿sí? Y el R'E. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos es el doblón más solicitado? Como les dije, el que esté más lejos soporta mayor desplazamiento, como la placa de acá que han visto, donde el que está más alejado, cuando esto gira, es el que más se mueve comparado con los otros. Este se mueve poquitito, este se mueve más, recorre un arco circular más grande. Ahora, eso ¿qué significa? De que la distancia R' más grande es la más crítica. Y ese es el doblón más solicitado. Soporta mayor incidencia de la carga. Hasta ahorita, aparentemente, parece que fuera entre el D y el D el más solicitado. El B está más cerca de este centro que el B, aparentemente, pero hay que calcularlo. Entonces, en su examen, si es que entra esto y ven que salió más solicitado un doblón que no es el más alejado, hagan calculado mal, revisen los cálculos. Es siempre el más alejado. Bueno, continuando con esto acá ya no me hace falta estos datos. Que hay que calcular las coordenadas del sub 0 del centro instantáneo de rotación. Hay que calcular eso. ¿Cómo se hace? Con simple trigonometría. Bien. ¿Cómo se hace? Esto de aquí se lo hay que ampliar hasta acá. Voy a poner los mismos colores como está para que no se confundan. Esto sería el centroide. El R sub 0, ¿dónde está? Está más o menos por acá. Este es el R sub 0. Esto es el centro de gravedad. Ahora, esta distancia
¿Cuánto vale? Eso de acá, 2.348 centímetros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuánto en X, cuánto en Y? ¿Sí? De aquí vamos a traer el ángulo. Esto de acá, de este lado, se va a llamar R sub 0 en X. Y esta altura, R sub 0 en Y. Ahora la pregunta es, ¿el ángulo de acá en cuál de estos está? Veamos. Con esta vertical y esta horizontal, podemos calcular el ángulo de este lado, o sea, este angulito de aquí. ¿Qué le llamaremos esto? Alfa. Vamos a llamarle alfa. ¿Dónde se repite? Trasladamos esta cruz acá. ¿Dónde se repetiría? Aquí. Ahí estaría alfa. Aquí está, aquí no va a estar su complemento. Aquí va a estar alfa. ¿Por qué? Porque este es perpendicular. Entonces, esto queda aquí, trasladamos hasta aquí la cruz. ¿Y dónde quedaría? Si está arriba, por opuesto alterno, va a estar abajo. ¿Dónde es eso? Aquí. Aquí estaría alfa. ¿Cuánto vale alfa? La tangente de V entre H. Bueno, el arco tangente. Voy a poner acá entonces el cálculo del ángulo. Alfa es la arco tangente de ¿cuánto? La vertical, 3 entre la horizontal, 2. Esa es la arco tangente. ¿Cuánto sale este valor? 56.31 grados. 31 grados. El signo ahorita no importa. ¿Qué es lo que importa? Lo siguiente. Veamos. De las coordenadas, va a restarse en X y va a sumar en Y para desplazarse de aquí hasta acá. O sea, menos X más Y. ¿Para qué? Para hallar sus coordenadas de R sub 0 o del centro de esta rotación. Bueno, esto de acá es R sub 0. Este es el centro de rotación. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Muy fácilmente. R sub 0 en X va a ser igual a ¿qué cosa? Al R sub 0, ¿en qué componente? Componente seno. Por el seno de alfa. ¿Cuánto es alfa? 56. Voy a poner aquí nomás notación literal. Menos, porque está escrito en la izquierda, R sub 0 por el seno de alfa. El otro ángulo, o la otra distancia va a ser el R sub Y igual a ¿cuánto? A más, porque está subiendo, R sub 0 por la componente coseno de alfa. Reemplazando datos, menos R sub 0, 2.348. Aquí sería más 2.348. Esto por el seno de 56.31 grados hexagesimales. Esto por el coseno de ¿cuánto? 56.31 grados hexagesimales. Y de aquí salen las distancias. Esta es negativa y esta es positiva. 2.348 seno de 6 ojo, van a poner en grados sexagesimales su calculadora, cuidado que pongan en radianes. Esto está en grados sexagesimales. Van a poner en radianes cuando lleguemos al tema del pandeo. Y te voy a explicar por qué. 1.954. Está en centímetros. Y el otro es componente coseno. 1.302 centímetros. Listo. Esto es lo que hay que recorrer en X y en Y para llegar a R sub 0. ¿Para qué sirven estas distancias? Para calcular los R'. Entonces, este es el siguiente paso, el punto 5. Calcular o determinar. Ahora sí, hay que calcular R', los R' al cuadrado y la sumatoria de los cuadrados de los R'. Ahora sí hay que calcularse de acá. ¿Por qué? Porque el radio de estos más grande es el sobre más solicitado. Y requerimos del dato del cuadrado. ¿Para qué? Para calcular cuál es la magnitud de la solicitación.
Eso sería. Entonces, ¿qué significa esto? Hay que calcular como en el anterior caso. R prima A, pues igual por ahora no lo voy a elevar no voy a sacar radical, pero esto de aquí lo voy a denominar X de el centro de dar, para no confundir con el C, pondré R, X rotación, y este es el Y de la rotación. Entonces, X de rotación menos ¿quién? Menos el X del punto o de rolón A al cuadrado más, que viene acá, el Y del centro de rotación, pues estas coordenadas que hemos encontrado. Perdón, chicos, algo he olvidado. Yo que me he olvidado. Estos son los deltas, yo voy a calcular las coordenadas como tal. Me he adelantado. Un paso. Bien, les decía, la coordenada de X, o sea, tenemos delta, estos son los EDO en X, igual que va a ser a estos 5.8 menos 1.954 y el R 0 en Y va a ser ¿cuánto? 6.6 menos, más 1.302. Estos van a ser las coordenadas del centro instantáneo de rotación. Entonces, no serían los son los X y los Y. X rotación y Y de rotación. Estos van a estar aquí. 5.8 menos ¿quién? Menos 1.954. Sale 3.846. Y el otro es 6.6 más 1.302. Esto sale 7.902. Son las coordenadas de este punto. Ahora sí, estos vamos a usar. Bien, lo voy a sacar fotito hasta donde está. Lo voy a mandar al grupo. Bien, a ver. Sí. ¿Sí? El 1.954 no entraría con positivo. No. Eso entra con negativo por la siguiente razón. En el centro de gravedad, que es de acá, o sea, es este punto de aquí, para llegar al R sub 0 en X tenemos que ir a la izquierda. Y según nuestro sistema eso es negativo. Entonces, este negativo aquí va a entrar con negativo. El otro va a entrar con positivo. ¿Por qué? Porque estamos yendo del centro al R sub 0, al centro de rotación para arriba. Y según nuestro sistema, positivo es arriba. Entonces entra con positivo. O sea, esta parte de acá básicamente es un análisis con signos gráficos. O sea, lo que ven tienen que escribirlo como lo que están viendo. Cuidado que se mecanicen y estén cometiendo errores por el signo del ángulo o por el signo de esto. Entonces, vean ustedes, es como topografía, para ir de un punto a otro, si sumas es este en delta, no, es lo mismo de acá. Es exactamente la misma metodología. Se ha colgado. Bendita suerte. Ahora sí, a ver. Acá el teléfono enfoca mejor todavía. Listo. Estito el grupo. Está bien un cachito. Galería. Todos archivos, ultimitas.
Y ahí está, les va a llegar ahorita. Bien. Está cargando, flechita 1, flechitos, listo. Ya está. Ahora, voy a borrar, porque voy a estar ahora así, poquitos más. Esto de aquí necesito, sí necesito. Entonces todo de aquí arriba ya no me hace falta, lo voy a borrar. Almohadilla. Esto lo voy a dejar acá. Estas sumatorias ya no hacen falta tampoco. Listo. 4, 5. 5 determinar qué cosa. Estos radios. Ahora sí, el R y de cada uno, sus cuadrados, o sea, R', R', y la sumatoria de estos radios al cuadrado. Eso necesito. Sin embargo, voy a volver a calcular solamente los cuadrados. Del más pequeño, su raíz, o sea, esa distancia va a ser también la más pequeña. De más grande, la raíz va a ser la más grande. Entonces, no hace falta todavía calcular solamente la raíz de todo. Basta con los cuadrados. Sumarlos todos, elegir el más grande, sacar su raíz para encontrar el R' y esos datos utilizamos. Entonces, ¿cómo sería esto? Así. R' del punto A. ¿A qué sería igual? Este X del centro de rotación, su coordenada en X. Hay que restarle ¿qué cosa? La coordenada de X del punto A al cuadrado. Le sumamos eso, ¿qué cosa? El Y del centro de rotación. Le restamos ¿qué cosa de acá? El Y de la coordenada del punto A o de Rubona. Todo esto al cuadrado. Reemplazando datos. Aquí sería igual. LA'. Como está esto, no está con raíz, esto es al cuadrado. Entonces, vamos a poner XR con 3 punto, voy a poner en azul, porque es el constante, 846. 846 menos ¿quién? Menos el X ya, ¿cuánto vale? Esas coordenadas son las que nos han dado de datos. ¿Cuánto es? 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale el Y? 7.902. Menos. ¿Menos cuánto? ¿Menos quién? El Y era, ¿cuánto es? 369. 9, esto al cuadrado. Y le sale el radio cuadrado de A. El radio cuadrado de B, ¿cómo sería? Repetimos, represento también. Para el C, lo mismo. Al cuadrado. Para el D, RC, RD, perdón, prima al cuadrado. Y el RE, prima al cuadrado. Entonces, solamente es expresar datos y veamos cómo se hace esto. 3.846 en toditos. Ahorita vamos a acabar. Pues tenemos clase. Del Roblón B, ¿cuál es su coordenada en X? 3 más 7, 10. Al cuadrado, más algo. Del Roblón C, ¿cuántos coordenadas en X? 3. 3 al cuadrado, más algo. Del Roblón D, ¿cuántas coordenadas? 10. 10 al cuadrado. Del Roblón E, vale 3 también. Al cuadrado. Vale, algo más algo. La otra constante no cambia, esta Y de acá. 7.902, 7.902 en toditos. Bien. ¿Menos cuánto? Menos las coordenadas Y de cada uno de estos roblones. Aquí voy a poner bien citas. Bien. La coordenada en Y del roblón B, ¿cuánto es? 3 es 9. Al cuadrado. Igual a algo, ¿no? Del roblón C y del D, la altura es la misma, es 6. 6, 6. Esto es al cuadrado, al cuadrado. Y de el roblón E es solamente 3. 3 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto salen estos datos? Lo voy a calcular ahorita. Este de abajo ya no hace falta. Ya está en toditos sin utilizar. Ahora,
Voy a poner acá. RA al cuadrado, RB al cuadrado, RC al cuadrado, RD al cuadrado, RE al cuadrado. Bien. Son R primas. Listo. Ahorita denme un cachito, lo voy a calcular. Bien. 3.846 menos un valor X que va a cambiar al cuadrado. Esto es más 7.902 menos un valor Y que va a ir cambiando todo el tiempo al cuadrado. Y con la función calc que han aprendido en topografía o estadística son tres reemplazar datos. En vez de X ponemos 3, en vez de Y 9. Y eso sale, ¿cuánto? 1.916 centímetros cuadrados. ¿Por qué? No sacamos esto todavía. ¿Qué estoy calculando ahorita? Estos R' al cuadrado. El doblón B. En el X tiene 10 y en el Y tiene 9. Sale 39.114 centímetros cuadrados. Voy a poner más a la derecha por las unidades. ¿El otro cuánto vale? En C tiene 3. En Y tiene 6. ¿Cuánto vale esto? 4.328. 4.328 centímetros cuadrados. El doblón D tiene coordenadas 10 y 6. Distancia al cuadrado 41.526 centímetros cuadrados. ¿Y el doblón E? ¿Cuánto vale el doblón E? Vale 3 y vale 3. Y este está en cuadrado 24.740 centímetros cuadrados. Bien. Viendo la gráfica, aparentemente el más solicitado iba a estar entre D y E. Calculando, ¿cuál es el más grande de estos? Entre 1.9, 39.1, 4.3, 49.5 y 24.7 es el doblón D, 41.5. Esta distancia está cuadrada, que saca sus 6. Sin embargo, vean, el otro que estaba más lejos, parecía no estar tan lejos, era el B. O sea, este está más lejos. El que le sigue en distancia es el doblón B. El que le sigue, ¿quién va a ser? El doblón E. Me cansé 100. Después está el C y luego la y está casi 1 centímetro de por eso su cuadrado es un poquito más de 1 también. Entonces saquemos de este doblón D su raíz. ¿Cuánto vale ese dato? Entonces vemos. ¿Cuánto era? Este está acá. Este era 10. Este era 6. 51. La raíz de esto 6.444. 6.444 centímetros. Esta es la distancia. Esto vamos a utilizar. Ahora, ¿dónde vamos a utilizar? Aquí viene lo siguiente. Ya sabemos cuál es el doblón más solicitado. ¿Por qué? El que está más lejos, el que se deforma más, el que soporta mayor incidencia de la carga. Y de hecho, dense cuenta, está también más cerca de la línea de acción. No sé si pasa eso. No, sí pases. Está más cerca. Algunos han visto que en las vigas isostáticas, cuando tienen una viga de este tipo, ¿qué pasa con las secciones? Si este fuera un apoyo fijo y este fuera un apoyo móvil. Vean, si la carga estuviera al medio, las secciones son iguales. Pero si esta carga se va más a un extremo, esta sección va a crecer y esta se va a hacer más pequeña. Entonces, vean, en este caso son como apoyos, donde el que está más cerca de la carga es el que tiene mayor reacción o, más claro, soporta mayor incidencia de la carga. Entonces, este principio de las vigas se aplica a las uniones, solamente que con rotación. Es así de simple. Por eso, muchachos, isostáticas repasen, estudien, porque van a estar en el capítulo de lección. Ahora, ¿dónde usamos esto? En lo siguiente. Hay una ecuación que viene a ser la siguiente.
Paso 6. Determinación de la magnitud de la expresión. Sí, está bien. Perfecto. Determinación de la carga P. ¿Cuánto vale? Entonces veamos. La ecuación es la siguiente. R sub 0, segunda, perdón, que es la reacción, es igual al momento por el área por la distancia del doblón más solicitado, en este caso es D', entre la sumatoria de todos estos cuadrados. Eso ahorita no es calcular. No se nos olvidado. Entonces, al cuadrado. Bien. ¿Cuánto vale este valor de esta sumatoria? Prima cuadrado de toditos. ¿Cuánto es? ¿Hay que sumar esto nomás? 1.96 más 39.114 más 4.328 más 41.526 más 24.740 y sale entonces 624. Si estuviera mal la suma, me corrigen, no hay problema. 111.624. ¿En qué unidades? Centímetros cuadrados. Ahora, esto lo voy a reemplazar aquí. Este R sub D está acá. Este A, ¿dónde está? Aquí en esta sumatoria, voy a poner más acá, está el área por estas distancias. Como los diámetros son los mismos, esto de acá sale de la sumatoria como una constante, se simplifica con el área del doblón, porque, vean, esta sumatoria es el área de un doblón por su R, más el área de otro doblón por su R, más el área del otro por su radio, más el área por su radio, más el área por su radio. Es así, el de abajo. El de arriba es el área del doblón más solicitado por su distancia. Eso cuando son diámetros diferentes. Cuando los diámetros son iguales, estos son constantes y se simplifica. Ahora solamente quedaría el momento de... El momento, ¿cuánto vale? Es carga por distancia. ¿Qué distancia? Más R sub 0. Es la distancia que es el brazo del momento que produce P. Entonces, veamos. El momento vamos a plantearlo también. Es una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza P. Por la distancia. ¿Qué distancia? ¿Qué brazo? E más R sub 0. E más R sub 0. ¿Esto cuánto sale? El valor de E, porque lo borró. Lo tengo aquí en las fotitos. Voy a sacar foto. Siempre queda algo registrado. Aquí está. El despreciado de E vale 7.156. 7.156 más R sub 0, ¿cuánto fue? 2.348. 2.348. Estos dos sumados multiplican el valor de P. Entonces, el momento P, el momento producido por P, ¿cuánto vale? Un cachito. 7.156 más 2.348. Ahí está, 9.504. 9.504 veces la carga P. Este valor del momento va a venir acá arriba. Y tenemos exactamente todo para encontrar la cantidad de fuerza que le llega a este doblón en función de P. Dame un cachito, voy a sacar fotito de esto. Enfoca, enfoca, enfoca. Perfecto, salió linda esta foto. Ojalá envíe ese de lindo. ¿Qué rayos? Va a salir la foto nítida y no se envía.
Otra vez, un cachito, chicos. Ahorita acabamos en 3 minutos. Ahora sí va a cargar. Grandísima actualización del WhatsApp Canon. Lo bueno son los stickers. Lo malo, se sale a cada rato de la aplicación. Estoy escribiendo algo, se borra. Bien. Continuando. Lo siguiente es un cálculo sencillo, es una división en lista. Eso de aquí necesito. No sé cuál. Bueno. ¿Qué hay que calcular? 4, 5, 6, 7. Vamos a ver de la carga P. Sigue el mismo paso. Repasando. R sub 0, segunda, a que es igual. El momento. 9.504 de la carga P. R sub D. ¿Cuánto vale? 6.444. ¿Divides entre quién? Entre la sumatoria de estos al cuadrado. ¿Cuál? Esta de acá. 111.624. Listo. Esto sale un número. ¿Por qué? Número por número entre número, un número que acompaña a P. Es un coeficiente. 4 por 6.444 entre 111.624. 0.549. 0.549 veces la carga P. Bien, eso es la cantidad de la carga P que incide en el doblón D, pues la reacción en función de la carga P. Ahora, ¿cuánto vale P? ¿De qué depende? Del esfuerzo y del área. ¿Okay? Necesitamos lo siguiente. El esfuerzo, ¿no? Aquí es igual. Una carga entre un área. ¿Esta carga cuál es? Es este R sub 0. No se olviden. Esta es la ecuación que más tienen que conocer. Que un esfuerzo es carga entre área. ¿Por qué? Van a llevar esto en todos los temas de la materia. Aquí, ¿cuánto es? R sub 0, segunda. ¿El área de quién? El área de este doblón. ¿Cuánto es su área? Es pi por su diámetro del doblón D al cuadrado entre 4. Listo. ¿A qué es igual? Al esfuerzo de corte. ¿Cuánto es? 1200. Esto es dato. Entonces, ¿qué quieren hacer? Reemplazar datos, nada más. ¿Qué tenemos aquí? En vez de R sub 0, tenemos esto de acá. 0.549, esa es la carga P. ¿Entre quién? Entre pi por 1.5 al cuadrado entre 4. Esto es el área. ¿Igual a quién? A 1200. ¿Qué cosa? Kilogramos por centímetro cuadrado. Está en centímetros, va a quedar en kilogramos. Despejamos la carga P. Voy a poner en azul. Ahora, pues aquí es igual. He visto a gente meter solver esta ecuación. ¿Qué hay que hacer? Esto va para arriba, todo esto va para abajo y esto va para arriba. Entonces sería 1200 incluso. Sí, está bien. 59 por 4. Sería este por este. Ahora sería 1200 por 1.5 al cuadrado de pi entre este 9 por este. Y sale 3864. 1864.998 kilogramos. Punto, coma es lo mismo. ¿Qué cosa? Kilogramos. Está en esas unidades. Porque el esfuerzo así nos está diciendo. Entonces, pueden poner esto directamente. 999 es 5. O sea, P vale 3865
kilogramos de fuerza que puede soportar la unión. O sea, ¿cuál es el rolón más solicitado? El rolón D. ¿Cómo sabemos? Su distancia es la más grande. ¿Qué más? Es el que está más cerca de la línea de acción de la carga P. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuánta es la magnitud de la solicitación? La carga P de 3.865 kilogramos. Ahora, en otros casos les da la carga P y les pide el esfuerzo máximo. En eso, ¿qué hay que hacer? Igual, calcular el R sub 0 más largo, o el R', perdón, el R' más grande, tiene ya la magnitud de la carga P, tienen P, tienen el área, calculan el esfuerzo, así de simple como se calcula. Entonces, chicos, esa habría sido la clase de hoy.